reunión y me demoré un poquito. Bueno, mire, como les dije en la clase anterior, hoy vamos a mirar un poco el tema de redes de distribución. Voy a mostrarles unas diapositivas con este tema de algunas generalidades y no sé si alcancemos a ver el tema de PANET. Sin embargo, les dije en la clase anterior que ya lo tuvieran instalado para que fueran practicando. Entonces les voy a presentar las diapositivas del tema de redes de distribución. Bueno, mira, para que vea el salto. Me escribe. Bueno. Bueno, entonces, después del tema de almacenamiento, ya vamos a distribuir nuestro líquido a los usuarios finales. Entonces, las redes de distribución son un conjunto de tuberías cuya función es la de suministrar el agua potable a los consumidores de la localidad. La unión entre el tanque de almacenamiento y la red de distribución se hace mediante una tubería denominada línea matriz, la cual conduce a un punto o a varios puntos de entrada a la red de distribución. Y su diseño depende de las condiciones de operación de la red de distribución, tales como trazado, caudal y presiones de servicio. Entonces, después que ya nosotros llegamos a nuestro tanque de almacenamiento, este puede estar elevado o semienterrado, ubicado en una zona alta. Todo depende de la topografía que tengamos. De ahí suministramos nuestro líquido a los usuarios finales y esta red de distribución pueden estar lejanas o cerca de nuestro tanque. Entonces, dependiendo de qué tan lejos esté el tanque de almacenamiento de la red de distribución, voy a tener que diseñar una línea matriz, la cual me va a llevar el agua desde el tanque de almacenamiento hasta la red de distribución. Y este agua o este líquido debe llegar con una presión tal o con una presión suficiente para poder darle a todos los usuarios con una presión mínima que permita el uso de todos los aparatos sanitarios dentro de su vivienda. Entonces, las redes de distribución se pueden dividir en varias redes, como son las redes principales, que son las encargadas de distribuir el agua en las diferentes zonas de la población, es decir, llevan el agua desde el tanque de almacenamiento, después viene la conducción, y desde la conducción suministran agua a los diferentes sectores en los que esté dividido mi sistema. Hay unas redes de relleno que son las encargadas de hacer las conexiones domiciliarias, y además de las tuberías existen otro tipo de accesorios como válvulas de control, válvulas de incendio, válvulas de purga, hidrantes, cruces, codos, T, reducciones y tapones. Entonces, todos estos accesorios hacen parte de la red de distribución y, por ejemplo, las válvulas de control se utilizan más que todo para el tema de sectorización. Entonces, la sectorización es importante hacerla debido a que me permite hacer mantenimientos a diferentes sectores sin afectar los sectores aledaños. Entonces yo podría sectorizar, entonces tengo un problema en algún sector y puedo hacer mis reparaciones y no tengo que quitar todo el servicio de todo el sistema. El tema de incendios, para esto se cuenta con unos hidrantes que son generalmente de color rojo, y esto me permite, en caso de un incendio, que la máquina de bomberos pueda tomar
o abastecerse de agua en estos hidrantes. Entonces son de gran importancia. Estos tienen una ubicación específica en cada una de las redes de distribución. Los codos me permiten a mí hacer un cambio de dirección hacia hacia derecha o izquierda o arriba o abajo. Las T me permiten unir 3 tramos de tubería. Las reducciones me permiten cambiar de diámetro, de un diámetro mayor a un diámetro menor. Y los tapones los instalo donde ya no hay más viviendas o donde ya termina un barrio, puedo instalar unos tapones. Los tapones son utilizados o su utilización está restringida en algunos casos debido a que donde se colocan tapones generalmente se presenta sedimentación porque la velocidad es muy baja. Entonces se puede presentar sedimentación en ese sector o en ese punto y puede afectar de pronto alguna vivienda que esté cerca. Los trazados de la red dependen de cómo esté la conformación física de la población. Por tanto, no existe una forma predefinida. Entonces depende de cómo vayan mis vías, y así voy a tener el trazado de la red. Hidráulicamente se pueden establecer redes abiertas, redes cerradas o redes mixtas. Entonces, hay unas redes que van de mayor a menor diámetro. Este esquema puede ser usado en poblaciones pequeñas, en donde por lo general no existe más de una calle principal y tiene forma alargada e irregular. Esto generalmente se presenta en poblaciones rurales, donde hay una calle que es la calle principal y las viviendas están ubicadas al lado y lado de la vía. Entonces, este diseño hidráulico se debe hacer como una red abierta, debido a que la configuración me lo permite hacerlo así. La configuración tipo árbol es donde existe un tronco principal y de este se desprenden varias ramificaciones, pero también corresponde a una red abierta. Hay otra configuración que es en parrillas, donde la tubería principal forma una malla en el centro de la población. En este caso, por ejemplo, aquí esta línea está más negra, esta sería la malla que se hace en el centro, y de aquí se desprenden algunos ramales, los cuales pueden estar, los que están en el centro están como una red cerrada y los que están en los extremos están como una red abierta, es decir, que es una red mixta. Hay una que es en malla, que es la forma más usual, y se conforman varias cuadrículas alrededor de la red de relleno, y esta malla estará compuesta generalmente por 4 tramos principales, que son los que están alrededor de esto. Ahora, ¿qué me dice la resolución 0330 o el RAD sobre esto? ¿Sabes cuál es el caudal de diseño para las redes de distribución? El caudal de diseño es el caudal máximo horario. El periodo de diseño mínimo 25 años. La profundidad de las tuberías está dada dependiendo de por dónde van ubicadas. Entonces me dice, vías peatonales o zonas verdes o agrícolas. En zonas urbanas, la profundidad a la cota clave, ya sabemos que la cota clave es la parte superior del tubo, está a 0.60 metros en zonas urbanas, y en vías vehiculares debe estar a 1 metro de profundidad. En zonas rurales, ambos casos me dicen que tienen que estar a 1 metro de profundidad. Profe, que si puede estar a unos compañeros que están pidiendo acceso. Me avisa. Ya, un momento. La velocidad mínima debe ser de 0.5 metros por segundo, mientras que la velocidad máxima no deberá sobrepasar los límites de velocidad recomendados por el material del ducto a emplear o los accesorios correspondientes.
Bueno, las presiones de servicio máximas y mínimas están dadas también en la resolución 0330, donde dice que la presión dinámica mínima en la red de distribución debe ser de 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de diseño de hasta 12.500 habitantes. Para poblaciones de diseño de más de 12.500 habitantes, la presión dinámica debe ser de 15 metros columna de agua. Es decir, que prácticamente para zonas rurales la presión mínima en la red de distribución debe ser de 10 metros columna de agua, y para las zonas urbanas ya con 12.500 habitantes o más debe ser de 15 metros columna de agua. Este número de habitantes, recuerden que es para el periodo de diseño, no para el año actual. Las presiones máximas de servicio en la red de distribución están dadas por la presión estática máxima y debe ser de 50 metros columna de agua. Para cumplir con esta condición, la red de distribución debe estar subdividida en tantas zonas de presión como se requieran. Es decir, si yo tengo una zona montañosa, generalmente las zonas más bajas van a tener presiones más altas, y las zonas altas que están cerca de pronto de la parte alta de la montaña van a tener presiones menores. Entonces yo debería dividir mi red para poder manejar estas presiones máximas y mínimas en el sistema. ¿Cuáles son los diámetros internos reales mínimos en la red de distribución? El diámetro mínimo en la red de distribución no deberá ser inferior a 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas para sectores urbanos, mientras que para sectores rurales no deberá ser inferior a 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas. Se deben realizar los cálculos necesarios que permitan garantizar que con el diámetro interno de la tubería seleccionada se cumplan las condiciones mínimas establecidas. Es decir, que aquí ya me están condicionando los diámetros. Entonces, para una zona rural yo no puedo colocar tuberías inferiores a 2 pulgadas y urbanas en 3 pulgadas. Entonces, eso ya me limita los diseños que yo vaya a hacer en la red de distribución. Aquí hay les dije que miraran este ejemplo en el libro. No quiero mostrarlo en detalle porque quiero mostrarles el tema de panel. Entonces, este Hardy-Cross es un método de cálculo llamado también método de relajamiento o de pruebas y errores controlados. Y supone que se han seleccionado previamente los caudales iniciales y los diámetros en los diferentes tramos de la red. Por medio de un proceso iterativo se corrigen los caudales de tal manera que el cierre de la malla, es decir, la diferencia de presión entre un ramal y otro de la red cerrada, no exceda un valor límite, que según la norma debe ser menor de 1 metro. Y se obtienen para las condiciones anteriores la presión de cada uno de los nudos en la malla. Es algo así. Esto también se aplica para circuitos eléctricos, para diseños estructurales, y también se aplica para el tema de redes de distribución. Esta es la ecuación básica del método de Hardy-Cross, donde Q es el caudal, el C es el coeficiente de rugosidad dependiendo del material de la tubería, D es el diámetro de la tubería, J es la pérdida de carga unitaria en el tramo. Entonces aquí está cuáles son las formas de cálculo, todo lo van a ver ustedes en el libro. Y hay un ejemplo que también se va a hacer. Entonces, ¿cómo se hacen estas conexiones entre la red de distribución y el usuario? Entonces, se hace por medio de unas conexiones domiciliarias. Entonces, el sistema incluye un collar de incorporación, o también se le conoce como galápago, que está sobre la red de la tubería, y esta hace una derivación. Generalmente las conexiones domiciliarias se hacen en media pulgada. Esto debe llevar también un registro de corte para facilitar la suspensión del servicio. Además, en la conexión domiciliaria también va el medidor de agua, que puede ser de 2 tipos. El medidor volumétrico, que es más sensible y más costoso, y el medidor de velocidad, que es menos sensible y menos costoso. El diámetro de la tubería de la domiciliaria depende de la presión de la red y del uso del agua dentro del domicilio.
Entonces el diámetro mínimo es de media pulgada, que es el que generalmente tenemos nosotros en nuestras viviendas, y el máximo puede llegar hasta 2,5 pulgadas, dependiendo del uso, y eso generalmente es para usos industriales. Y aquí se puede ver una imagen donde aquí se encuentra el galápago. Este va sobre la tubería de distribución, un registro de incorporación, una tubería. Generalmente esta tubería es flexible en polietileno, una unión universal, registro de corte, el medidor, y ya de aquí en adelante empieza ya la vivienda. La obligación de la empresa prestadora de servicio de las conexiones domiciliarias llega hasta antes del medidor. Del medidor hacia adentro ya es responsabilidad del usuario estas conexiones internas de la casa. Entonces, las fugas, todo lo que pase dentro ya después del medidor es responsabilidad del usuario. El medidor también es propiedad del usuario, y él puede o podría comprar un micromedidor o un medidor por su cuenta, pero deberá mostrar los certificados de calibración de estos medidores para que la empresa prestadora de servicio de acueducto se los pueda aprobar. Entonces, ahora les voy a mostrar el tema que les había comentado de EPANET, pero antes de eso, quiero ver si tienen alguna duda. Cuéntanos. Profe, el compañero Camilo Tovar no puede ingresar a la clase. No sé qué pasa. Bueno, de aquí hay varios que tengo, pero yo les dije que la clase era a las 9. Es que desde hace rato está intentando y no sé. Bueno, entonces, del tema de red de distribución, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? De los que les mostré hoy, yo les dije que miraran el ejemplo que está en el libro. ¿Está claro? ¿Está todo claro? Está todo claro. Entonces, Hernán Gómez, ¿con qué caudal se diseña la red de distribución? Hernán está por acá. Profe, ¿Con qué caudal se diseña la red de distribución? Sí. con máximo horario. Ok, perfecto. Entonces, de todos los componentes del sistema de acueducto, el único componente que no se diseña con el caudal máximo diario son las redes de distribución. ¿Ok? Entonces recuerden que las presiones, hay unas presiones mínimas, unas presiones máximas. Toda esta red de distribución será abastecida por un tanque de almacenamiento que puede ser elevado o semienterrado dependiendo de las condiciones topográficas. No está permitido el bombeo directo a la red de distribución, es decir, yo no puedo bombear de un pozo profundo directo a la red, que hay muchas veces que lo hacen en los sistemas de acueducto, y eso no está permitido porque hay una variación de presiones constante que puede afectar la resistencia y la duración de las tuberías de
la red de distribución. Entonces, aquí yo tengo un libro o un manual de EPANET. Todos descargaron el programa. Sí, profe. Profe, yo todavía no. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Profe, está explicando porque tiene el micrófono apagado. Sí, ahí. Bueno, este manual fue hecho por la Universidad Piloto de Colombia y pues nos explican cada uno de los componentes de este programa. Entonces está bastante completo. El EPANET es un software, como le decía en la clase anterior, de modelación. Tiene diferentes tipos de, de formas de hacer los cálculos hidráulicos. Tiene diferentes ecuaciones. Uno puede escoger cuál va a utilizar. Tiene las soluciones de esto lo puede hacer por Darcy Weisbach, lo puede hacer por Hassen y Williams. Todo depende de lo que nosotros pues le suministremos. Entonces, el EPANET tiene varios componentes físicos. Aquí podemos ver que la red hidráulica, todas estas redes, recordemos que las redes de acueducto van a trabajar presurizadas. Y poseen diferentes elementos dependiendo de qué tipo de componente o qué tipo de sistema de distribución tengamos. Entonces tenemos elementos físicos tales como tuberías, conexiones o nudos, válvulas, fuente de abastecimiento, bombas y emisores. Entonces, yo puedo, cada uno de mis componentes del sistema de acueducto, yo puedo representarlo en EPANET de diferentes formas. Entonces tengo algo que se llama embalse o reservorio, que es un elemento físico que suministra el fluido a la red, es decir, actúa como un tanque. Y se caracteriza por tener una capacidad infinita para almacenar un fluido. Es decir, si ya yo coloco un embalse en mi modelación, voy a tener un caudal infinito, es decir, nunca se va a agotar, y que se mantiene constante a través del tiempo de la simulación, permitiendo tener una energía constante en todo el periodo de análisis. En EPANET, este está representado por esta figura. Esto es un embalse. Si ustedes tienen su programa instalado, pueden mirar y aparece una figura como esta. ¿Ok? Entonces, generalmente este embalse, nosotros tenemos la aplicación principal que simula una fuente de suministro para un acueducto,
que puede ser un río, un lago, un pozo o un embalse. Generalmente en nuestros sistemas de acueducto esto lo vamos a simular como si fuera un pozo, aunque también podríamos representarlo como si fuera un tanque elevado dependiendo de lo que nosotros deseemos hacer. Entonces, si nosotros le damos clic, déjenme, yo abro el EPANET para que vayamos viéndolo también. Bueno, entonces esta más o menos es la vista que ustedes deben tener en sus computadores. Entonces este que está aquí es lo que yo les digo, acá le llaman reservorio, si lo tienen en español creo que se llama embalse. Si ustedes le dan clic a este punto, entonces le va a salir en el puntero cuál va a ser la ubicación que ustedes le quieren colocar. Entonces en cualquier parte ustedes pueden darle clic y ya han seleccionado el embalse. Si le damos aquí para seleccionar el objeto y le damos doble clic, me aparecen varias propiedades. Entonces me aparece la identificación del reservorio, yo le puedo dar cualquier valor, la coordenada X, la coordenada Y, descripción, la cabeza total. Aquí, si es un tanque elevado, yo debería colocarle, si ese tanque elevado se encuentra en una cota topográfica, vamos a suponer que es 0, y el tanque tiene 25 metros de altura, yo le coloco aquí 25, ¿sí? Si está en la cota 150 y tiene 25 metros de altura, yo debo colocarle la altura total, es decir, la topográfica más la altura que tiene el tanque. Entonces sería 150 más 25, serían 175 metros. Estas unidades están en metros actualmente. ¿Sí? ¿Qué otro? Y ya esas son las únicas características que yo debería colocarle a mi tanque para que él funcione. ¿Ok? Entonces, así funciona este tanque. Miren, entonces aquí me aparece la identificación del embalse, asigna una identificación con un número entero. El EPANET le asigna una identificación automática que se verá incrementada en función del orden en el cual se van dibujando en la red. Es decir, si yo coloco otro tanque, el EPANET automáticamente me le va a asignar la identificación 2. Si coloco otro, 3. Entonces él va asignando la medida que yo voy colocando más embalses. La coordenada X y Y relacionan la ubicación del embalse en un área determinada. Y estos valores son asignados automáticamente por EPANET y solo se pueden modificar si se ubica el elemento en otro punto del área de trabajo. Yo puedo en la descripción colocarle algunas características especiales, por ejemplo, señalar que es una fuente en caso de emergencia, o si es un pozo profundo, o si es el tanque elevado por decir algo, de la pollita aquí en Sincelejo. Yo puedo darle la descripción que yo quiera. Aquí dice la altura total. Es la altura, cota o nivel piezométrico que tiene el embalse. Para el caso del sistema, les pregunto, ahí lo ven bien, ahí están viendo bien, ¿se alcanzan a leer? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, la altura total, como yo les explicaba ya en el panel, es la altura o nivel piezométrico que tiene el embalse. Para el caso del sistema internacional de unidades, la altura va a ser en metros. Entonces, por ejemplo, si el embalse se encuentra a 100 metros de altura con respecto al terreno que tiene una cota topográfica de 25 metros sobre el nivel del mar, la altura total para el embalse debe ir amarrada a la cota topográfica del terreno. Para este caso sería de 125 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a esta cota, si aplicamos lo que dice allá, entonces sería aquí 125 metros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya claro lo que es el embalse. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ahora viene otro punto, otro componente físico muy importante, que son los nudos o conexiones.
Entonces son elementos físicos utilizados para unir las tuberías. Los nudos o uniones sirven también como punto hidráulico de extracción o inyección de agua. Para dibujar un tramo de tubería es indispensable el uso de las conexiones o embalses. Si se quiere dibujar una tubería simple, se introduce un nudo fuente, o sea, el embalse, que funciona como punto inicial y luego se coloca un nudo final o un embalse. Entonces, el icono por el cual está representado la conexión o nudo es este que se encuentra aquí. Es un punto relleno, un círculo, una circunferencia. Entonces nosotros acá en EPANET podemos, este es el símbolo, entonces me dice adicionar una unión. Entonces yo puedo colocar aquí la unión en la parte donde yo quiera, ¿sí? Si yo le doy doble clic y selecciono, entonces me aparecen cuáles son las propiedades. Miren que también tengo unas coordenadas. ¿Para qué me sirven estas coordenadas? Si yo tengo un levantamiento topográfico de la red de distribución y está amarrado a las coordenadas Magna-Sirga, en las cuales tiene el IGAC, entonces yo podría, con el levantamiento topográfico, georreferenciar todos los elementos que yo coloque en EPANET, ¿sí? Con las coordenadas. Entonces, si yo le coloco en coordenadas, las coordenadas amarradas a lo que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, podría tener todos estos puntos amarrados geográficamente. Entonces, ¿qué me piden de los nodos o de la unión? Me piden, bueno, lo mismo, la identificación él la va colocando automáticamente. Tengo unas coordenadas X y Y, también le puedo dar una descripción. Esto es como una etiqueta que desde el punto de vista hidráulico no tiene ninguna función, pero que sí me sirve para identificar ciertos elementos. Entonces, la elevación también sería la elevación topográfica. Como ya tengo un levantamiento topográfico de la red, entonces yo le podría dar una, si el tanque está en la cota 125, creo que fue en la cota 125, tiene una altura total, vamos a colocar este nodo en la cota 100. Aquí, en la demanda, recuerden que yo la red la voy a diseñar con mi caudal máximo horario, es decir, yo debo, ese caudal máximo horario, debo distribuirlo a cada uno de mis usuarios, ¿sí? Entonces, ahí en la demanda yo voy a colocar cuál es la demanda o cuál es el consumo que voy a tener en cada uno de los nodos de la red. Entonces, yo puedo colocarle, por ejemplo, en este caso, 2, que sería, ¿y cuáles son las unidades? 2 litros por segundo. Entonces, acá también nos dicen cuáles son las propiedades. Lo mismo, la identificación, las coordenadas, la descripción. Miren que acá la cota también es la cota topográfica. La demanda. Esta casilla hace referencia a los nudos que tienen asignado un consumo. O sea, la demanda lo que me está a mí diciendo es, o representando un consumo que hay en ese punto. Entonces, las conexiones funcionan como accesorios de unión. Si la conexión no posee demanda, se deja como cero. En caso de que exista demanda en el nudo, se debe introducir el valor del caudal demandado. Asimismo, las conexiones tienen la posibilidad de ser nudos de inyección del fluido. Es decir, además de que sea una demanda, puede ser también un suministro. Entonces, si se desea inyectar un caudal dado a la red, basta con asignar el signo menos al caudal de demanda. El patrón de demanda se utiliza para variar el comportamiento de los caudales de demanda en las conexiones o nudos en función del tiempo. ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que yo les decía que el consumo de la población no era constante a lo largo del día, a lo largo del tiempo. Entonces, este patrón de demanda me sirve a mí para modelar estas variaciones en el consumo. Y recuerden que en el libro hay un patrón, una curva de consumo diario, en la cual podríamos utilizar y metérsela a la demanda que hay. Si nosotros vamos a hacer eso, ya no tendríamos que meter mi caudal máximo horario, sino que tendríamos que hacerlo con el caudal medio diario y ahí sí afectarlo por las horas, por cuál es el consumo horario de la curva de demanda.
Entonces me dicen que un ejemplo que representa el comportamiento real de un acueducto es lo que sucede con la red en horas de la mañana. En esta franja horaria hay un pico de consumo, dada la alta demanda que generan las duchas que toma la mayoría de personas. Para tener en cuenta esa variación de caudal en el tiempo, se debe estimar una curva de modelación para el patrón de demanda. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos son los puntos más importantes de los nodos o uniones. Luego viene algo muy importante. Son las tuberías. Entonces, las tuberías están representadas también por esto que está aquí. Eso es como una línea con dos líneas al final. Entonces, estas serían las tuberías. Estas tuberías me permiten a mí unir dos nodos o un tanque o un embalse con otro nodo. Entonces, miren que si yo le doy aquí al embalse, yo podría unir ese embalse con el nodo o con la unión que está aquí. Entonces, miren que ya yo lo puedo unir. Y si le doy doble clic aquí en la tubería, ya me presenta cuáles son las propiedades que puedo ingresar. Entonces me dice la identificación de la tubería, cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final. También puedo darle una descripción, una etiqueta, y él me da una longitud. Aquí yo tengo, miren, en la parte inferior izquierda, yo tengo activo algo que se llama autolongitud. Entonces yo puedo cambiarle y apagarla. Él lo que hace aquí para poner esta longitud es, como ya tiene las coordenadas de ambos puntos, él calcula la longitud. Si yo le pongo automática, él me va a dar una longitud por defecto, que generalmente puede ser 1000. Entonces, aquí es importante tener en cuenta si yo tengo activo o no el tema de ponerle la longitud automáticamente. También tengo algo muy importante y es el diámetro. Estos diámetros es por defecto. Yo puedo ajustar las configuraciones por defecto. Como yo generalmente modelo acueductos urbanos, yo le dije al panel que colocara por defecto siempre el diámetro de 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque yo les dije ahorita que el diámetro mínimo en redes de distribución urbana era de 3 pulgadas y para conexiones rurales era de 2 pulgadas. Entonces, esto que está aquí después es la rugosidad. Entonces, la rugosidad está dada por el tipo de material. Generalmente utilizamos PVC, la rugosidad de PVC es de 0.0015. Y esto, el estado inicial, depende de lo que yo quiera, si es abierto o puede ser cerrado también. Vamos a ver qué nos dice en el libro acerca de las tuberías. Entonces, las tuberías son elementos que permiten el transporte de agua en una red dada. Para el caso de Panet, las tuberías se encuentran siempre a presión y la dirección del flujo obedece al principio del gradiente hidráulico. Por lo tanto, el agua se mueve de un punto de mayor a menor energía. Entonces, el panel calcula las pérdidas de energía a través de 3 metodologías. Darcy-Weisbach, que fue la que les mencioné, Hazen y Williams y Jesse Manning. Para lograr simular el comportamiento hidráulico en distintos tipos de tuberías, concreto, acero, PVC o cualquier otro material, además se puede tener en cuenta la pérdida de energía por accesorios, que son las que nos dan en las uniones, puede ser una T, un codo, todo esto, para lo cual es necesario conocer las constantes de los accesorios utilizados, o sea, K sub M. Esto generalmente o en la práctica, nosotros no tenemos en cuenta estas pérdidas menores en redes de distribución porque las pérdidas menores son despreciables con respecto a las pérdidas por fricción. Generalmente nosotros en una red de distribución podemos tener 40 kilómetros de tubería. Si nosotros tenemos 40 kilómetros de tubería, las pérdidas por fricción son muy altas en comparación con los accesorios que podríamos tener. Sin embargo, podríamos introducirlas. Entonces, miren, aquí está el icono que representa la tubería. Las propiedades. Entonces, la identificación de la tubería con el número
me dice cuál es el nudo inicial, el nudo final, puedo darle la descripción, una etiqueta, la longitud, que es un dato indispensable en las propiedades, indica la longitud de la tubería y sería en metros para el caso del sistema internacional. Esto se puede configurar de manera manual, cargando por medio del teclado el valor correspondiente. Sin embargo, existe la posibilidad de que Epanet calcule el valor de la longitud de manera automática. Para hacer uso de la longitud automática se debe activar la opción en la parte inferior izquierda de la pantalla. De manera predeterminada, Epanet trae desactivada la opción. Para activarla basta con dar clic derecho y activar la opción. Es decir, aquí como lo hice ahorita, yo le doy clic derecho aquí y me dice que si lo quiero apagar o si lo puedo dejar encendido. Cabe resaltar que esta opción es útil cuando se tienen imágenes satelitales o fotografías escaladas a partir de las cuales se pretende realizar el trazado de la tubería para un acueducto en una población. El diámetro, que es valor requerido para la simulación de un modelo hidráulico, se debe considerar el diámetro útil de la tubería, es decir, el diámetro interno. Para obtener valores más exactos de los diámetros útiles de la tubería, se recomienda acudir a la cartilla de especificaciones de los fabricantes de tubería. Por ejemplo, PACCO tiene un manual en el cual nos dicen cuál es el diámetro interno real de la tubería. Porque muchas veces, para el diámetro pequeño, el diámetro interno realmente es mayor que 3 pulgadas, por ejemplo. O ya en diámetros grandes, este diámetro interno, por ejemplo, en una tubería de 14 pulgadas ya no es de 14, sino que es un poquito menos el diámetro interno. La rugosidad depende principalmente de dos aspectos. El primero es el tipo de material que compone la tubería y el segundo es la metodología utilizada para el cálculo de la pérdida de energía. Entonces, no es lo mismo el coeficiente de rugosidad si yo voy a utilizar Hazen y Williams que si voy a utilizar Darcy-Weisbach. Entonces, para Hazen y Williams, el coeficiente de rugosidad del PVC, por ejemplo, es de 150, pero si voy a utilizar Darcy-Weisbach es 0.0015, ¿ok? Entonces tenemos que tener muy en cuenta en qué o con qué ecuaciones estamos trabajando en el modelo. El coeficiente de pérdida es lo que yo les mencionaba de las pérdidas menores, que podemos o no o podemos obviarlo en caso de redes muy grandes. El estado inicial de la tubería, entonces permite iniciar la simulación del modelo con tramos de tubería abiertos o cerrados. De manera predeterminada, Epanet establece todos los tramos de tubería en estado abierto. En algunos modelos hidráulicos se requieren accesorios de retención para garantizar que el flujo sea en único sentido. El accesorio que facilita este tipo de opción se denomina válvula de cheque o válvula de retención. Si el usuario requiere restringir el sentido del flujo en algún tramo de tubería, debe activar esta opción por medio de la propiedad estado inicial seleccionando válvula de retención, que es en este caso que está aquí, CB. Acá, cuando ya, miren, si yo le doy doble clic a la tubería, él me presenta unos otros datos, por ejemplo, caudal, velocidad, pérdidas unitarias, que ya no me permite modificarlos, porque estos ya son resultados de la modelación. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Hay algo que de pronto quieran que les aclare? Recuerden que mi intención con el panel es que aprendan a usarlo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ya faltan 7 minutos para las 10. Necesito que con el panel que ya ustedes descargaron vayan haciendo algunas figuras, algunas redes, algunas cosas para que se vayan familiarizando. En la próxima clase, es decir, el otro jueves, seguimos trabajando en EPANET. La idea es que vayamos de lo más sencillo hasta lo más complejo y ya después hacemos un ejercicio ya práctico para que ustedes ya
cojan confianza con el programa. Entonces, les pido el favor que vayan cacharreándolo, como se dice vulgarmente, entonces para que vayan, de pronto se le vayan surgiendo algunas dudas. No sé qué preguntas tienen, no sé cómo les parece el tema de Panet, les interesa, cómo de pronto podríamos mejorarlo, no sé, díganme algo. Profe, el programa se ve que es como intuitivo. Sí, es bastante, se deja manejar, no es tan complejo porque pues uno mismo por sí, como tú dices, por intuición puede mirar ciertos aspectos e irlos colocando, es de fácil manejo, no es tan complicado, es muy gráfico, entonces la utilización del programa se facilita por esa forma como fue diseñado. Inclusive como es gratis, es fácil, es muy, y muy bueno además. La mayoría de modelos de sistemas de acueducto se pueden abrir en EPANET sin ningún problema. Después vamos a ver algunas desventajas que tiene, pero que ya también se han ido de pronto solucionando. No sé, que díganme algo más. ¿Cómo van? ¿Si entendieron el tema de hoy? Díganme algo. Bueno, aquí me están preguntando que me parecería bien que diera una clase o un espacio hablando de las tuberías y cómo asignarlas según la presión. Bueno, esto lo vamos a mirar más adelante. Apenas estamos dando cuáles son los componentes, cómo son los iconos, toda la parte gráfica del programa. Entonces, espero que se sientan motivados con este programa para que sea de mucha utilidad. Entonces los dejo, nos vemos la próxima clase para seguir trabajando con el programa. Ya les voy a mandar también cuáles son los temas por cada grupo. Bueno, profesor, gracias. Listo, profe. Gracias.